nostalgia y un espacio que él habitó. Él vivió aquí en la calle de Moneda, muy cerquita de un templo que no recuerdo cómo se llama. Ya saben que mi memoria no es muy... Soy Dori. y es un espacio muy importante. Les quiero platicar una anécdota. No, la sinagoga, es más para acá. Lo que pasa es que hace ratito con el caricaturista Gabriel estábamos platicando, recordando de cuándo conocimos cada quien al maestro. Yo antes de que lo conociera más personalmente, lo conocí aquí en la presentación del libro del cancionero de Chava Flores. Aquí lo conocí y me acuerdo que estaba el maestro Armando Ramírez también. Entonces sí, fue así como que fue la primera vez que tuve contacto con él. Y después hacia el sur, en Coyoacán, ¿cómo se llama? Culturas populares. Allá en Culturas Populares, pero ya no me pude acercar a él porque yo llevaba mis revistas Paquito para que me las firmara. Pero llegaron, no recuerdo si Canal 11 o Canal 22, y así de, ¡ay, ella trae revistas! Y yo así, déjanos grabar, y yo, o corro a saludarlo y a que me firme, o me quedo aquí cuidando mis revistas. ¿Quién me garantizaba que me las iba a regresar? Yo tenía 20 años. Yo, mis Paquitos, no se los vayan a llevar. Y bueno, pues ya me quedé ahí, viendo que grabaran mis Paquitos. Salió la nota, pero pues ya saben que VHS no tenía palabra y no lo pude grabar nunca. Pero bueno, fue una anécdota muy linda y pues para mí hablar del maestro en una fecha tan emblemática como fue su partida, porque finalmente pues es parte de la memoria cultural, es parte de nuestro patrimonio, es parte de la entraña de los que vivimos con sus lecturas, y eso es lo que yo siempre he querido transmitir. A mí alguna vez su esposa me dijo, no hija, tú tienes permiso de hacer lo que quieras, tú publica, tú haz, y yo, pues, ¿y el dinero? Nada más patrocínenme, ¿no? Pero siempre muy linda, muy accesible, y yo acepté el reto de seguir difundiendo la obra del maestro, y lo seguiré haciendo mientras se pueda, y aquí nuestros amigos del Museo de la Caricatura nos lo permitan. Por favor, un aplauso para nuestros amigos que están pendientes las bolitas, grandes maestros del abrazo, el director. No sé si deseas comentarles algo antes de que arranquemos bien, en forma. Bien, en forma. Pues bueno, les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Héctor Garduño y soy el presidente de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas y director del museo. Bueno, estuvo medio largo el título, pero bueno. Y bueno, pues bienvenidos aquí a esta noche de museos. Ya es nuestra cuarta noche de museos de este año. Volvimos al circuito y bueno, es un gustazo tenerlos aquí, tener a la maestra Mayra presentando su libro, presentando a esta familia que es para nosotros de casa, la familia Burrón, que como bien saben, pues es una familia disfuncional como todas las familias en México, como debe de ser, claro, ¿verdad, maestra? Entonces, algo así. Pero bueno, les doy la bienvenida y quédense con nosotros. En unos momentos ya comenzamos. Ya empezó la maestra aquí a darles el preámbulo. Y sin más, los dejo con ella. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bienvenido. Pues de hecho ya viene mi moderador, viene circulando. Viene. Sí, ya viene. Entonces, pues insisto, se trata de recordar un poquito, irnos a la nostalgia, pero ni siquiera sé, ¿es con control remoto cómo voy a pasar las diapositivas o cómo las voy a pasar? Le tengo que poner yo. ¿Y si lo haces tú mejor? No puedo hacer todo, ¿eh? No puedo hacer todo, no puede con todo. Casi con todo. Me trae un regalo, muchas gracias. Me trae un regalo. Van a decir ustedes, ya apúrenle. Hola, mija. Hola, mija. Yo tengo hijos, amigos, padrinos, amigos entrañables. Muchas gracias. ¿Desde dónde vienes? Diles desde dónde vienes. Desde Naucalpan, nomás. Gaby, ¿desde dónde vienen ustedes? Santa Fe. Gaby. Bueno, Estercita, ¿desde dónde? Desde Coctepec, literal. ¿Ustedes? Atizapán. Ya ven, ¿no? Entonces sí. Hola, bienvenido, pásale, por favor. Es que estamos arrancando. Tú tranquilo, respira, porque él viene de Coacalco. ¿Lo abro de una vez? ¿O después? Lo que tú me digas. Fabián, buena tarde. A ver, ¿te paso el micrófono un segundo? Sí, por favor. Preséntate.
favor, en lo que abro mi regalo. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, mi nombre es Oria Castillo y yo estoy colaborando con Mayra para la presentación de este libro de Gabriel Vargas Bernal y pues es un gusto estar aquí con todos ustedes. Llegó nadando. Casi, casi. Sí, por la lluvia. Dame un segundo. Vamos a abrir el regalo. Van a decir los que vienen de más lejos todavía. Es para que te... ¡Ay, qué bonito! Ay, muchas gracias. Hay que repartir la tarjeta. Es de ella la función. Es que... las fotos, pero... Pásate para acá. Oigan, es que aquí improvisamos todo. Esta caricatura me la hizo el maestro Soto, que también es de aquí del Museo de la Caricatura. Es parte del museo y él tiene su propia colección que está en Bogotá Moderno. También es muy importante el maestro Soto. Y entra allá. Muchas gracias. Y acá veis que hace serigrafías. Díganle. Gracias, Fabián. Bueno, pues entonces nos arrancamos de una vez. Bueno, en lo que Fabián termina de respirar, porque viene de verdad desde Coacalco, pero surfeando las olas de Bandera y de Parque Coacalco y todo lo demás. Bueno, José, ¿dónde andas? ¿Quién va a pasar las diapositivas? No, ¿cómo crees? Pásate para acá. Gracias. Bueno, todo arranca de la siguiente manera. ¿Gustan sentarte? Nos sentamos. Ahorita nos paramos. Fíjense. Resulta ser que esta ilustración parte de una exposición que hicimos hace muchos años que se llamó Todos Somos Burrón. Todos Somos Burrón fue una exposición muy linda en la cual convocamos a los artistas visuales a que hicieran una representación de los personajes de acuerdo a su estilo. Esta imagen la hizo, ¿sí la alcanzan a ver o me recorro? ¿Sí? Un poquito para acá. La hizo mi amigo Martín Avilés, que él es el que hizo el segundo diseño gráfico del libro que ahorita vamos a platicar. Ahora sí, la siguiente imagen, por favor. Todo comenzó con que Fabián y yo coincidimos en esto, de los cómics, de la familia Burrón. Seguimos, por favor. Él es un súper especialista, y como lo ven de jovencito, todas se la saben, todas. La historia comienza un 5 de febrero de 1915. Aquí en el libro yo, como me aventé un clavado con un buen amigo Felipe Carrillo de Tulancingo y con José Miguel a ver los libros de actas, resulta que las actas de antes están desaparecidas, pero están, las actas de nacimiento no están, solo los libros del registro. Gracias a una página web en la cual tú puedes sacar las actas de nacimiento de toda tu familia y de defunción y puedes sacar tu árbol genealógico, pude dar con toda la historia del maestro. Bastantes horas me costó buscar registros también y empezar a armar el rompecabezas. Y siempre ha habido confusión con su fecha de nacimiento, porque algunos libros dicen que no, que en el 18, que no, que en el 15, que era un niño, y pues sí era un niño prodigio, pero resulta que esta foto ha circulado mucho. Esta foto me la facilitó doña Lupita Pendini, la esposa del maestro, cuando hice el primer libro. Y pues no sabíamos si eran 11, 13, 15 niños, todas las versiones estaban mal. Hasta que encontré todas las actas, ya dije, ya le entendí, ya armé la historia, hablé con Graciela Vargas, la hija del maestro, justo el año pasado, y ya, por fin pudimos reconstruir el árbol genealógico, y sí, nació en 1915, un 5 de febrero. ¿Por qué el mito de que había nacido el 24 de marzo y que en otro año? Pues porque la señora tenía tantos hijos que no le importaba la fecha en que habían nacido. O sea, eran los tiempos, estamos hablando de hace 100 años, ¿no? Más de 100 años. No importa, el chiste es que el Día del Santo se le celebra, no cuando cumplen años, el Día del Santo. Vámonos con la que sigue. Su primer y más famoso dibujo, que a mí me gustaría de verdad, cuando haya oportunidad, ahorita está en manos de Porrúa, pero este es un dibujo maravilloso, donde narra la historia del transporte en México, empezando por los tamemes, estos personajes prehispánicos que cargaban al lomo a los mandatarios. Y así va narrando la historia del transporte. Se suponía que era en la calle de Avenida Juárez, pero ese fue un mito. No, ya también me hice un clavado a las fotografías antiguas y no concuerda la fachada.
Esto es aquí por la calle de Monedas, donde él tuvo su infancia y que iba a la escuela. En esta calle iba a la escuela, era la escuela Rodolfo Menéndez, exactamente, aquí por el Templo Mayor, hacia adelante. Y son esas calles de aquel lado donde él está dibujando esta arquitectura y esta gama de personajes. Aquí ya están los burros, porque hay una niña rica con su perrito todo fifí, hay otro niño descalzo boleando los zapatos, hay un vendedor de helados de a 2 centavos, y hay una parte donde dice servicio de limpieza 1931, lo cual quiere decir que el maestro tenía 16 años cuando hizo este dibujo. El mito, pues obviamente nos indica que tendría que tener 13 años, porque de acuerdo a la fecha que manejaban, y que sí, que no, que tal año sí, pues, que tal año no, pues es más evidente, porque en una segunda firma aparece que lo hizo cuando iba en sexto año de primaria, pero si se acababa de organizar lo que era la Secretaría de Educación Pública, y apenas estaban acarreando a los niños para que entraran a la escuela. Por ejemplo, mis papás terminaron su primaria a los 16 años. Y entonces checo con todos los documentos y le pregunto a Graciela Vargas que qué onda con estas fechas. Bueno, tiene 2 firmas, la original de 1931 y una segunda donde dice que que estaba en la primaria, y el mito aquel de que se había perdido un pedazote de la cartulina, que no sé qué. Pues también cuando lo medí dije, pues si siempre dijeron que eran 3 cartulinas, lo mides y no. Sí son las 3 cartulinas, lo único que se perdió fue este cachito. Y de repente, no, imagínense que estaba completo y que falta mucho. No falta mucho. Se supone que este cuadro estuvo en la casa de la hija del maestro y que la persona del aseo se le cayó el agua y se humedeció y se perdió esa parte. Pero nos hicieron creer que se había perdido más de la pieza. Pues no, porque para 1931 esos son los modelos de autos. Entonces ya con eso queda más que evidente. Sí, tenía ya sus 16 años cuando hizo esto y que entró a esa edad a trabajar al Excelsior. Digo, es muy lindo su historia y él tiene gran mérito, y vean los detalles aquí de esta pieza. Hacienda San Juan de Aragón, la que sigue, está preciosa. Y entonces ya es cuando empieza ya sabemos la historia de que ganó el premio para irse a Francia, y que caminó aquí hacia la SEP para pedir una beca para estudiar dibujo, que se la dieron, bla, bla, bla. Y empieza a dibujar gracias a una carta de recomendación que se le otorgó. Empieza a trabajar en el Novedades, en el Excelsior. Y aquí seguimos. No sé si sabían que había hecho la vida de Pancho Villa, que la vida de Jesús. Esto tiene otra gran anécdota, que fue a dar a la cárcel porque estaba haciendo proselitismo religioso, y pues sí, efectivamente era un niño, un jovencito, realmente sí lo es. Vino la Teolita, Frank el Rey de Lampa, seguimos. Los del 12, aquí me gusta detenerme en esta de los del 12. ¿A qué le suena? A ver, Fabián, ¿a qué te suena una niña como de 10 años, inquieta, contestataria, que su papá nunca paga la renta? No, y que vive en una vecindad a la Chilindrina. ¿Verdad? Esa no se la sabían. De eso se trata los del 12. Es una vecindad de una familia que vive en el número 12. Y esto fue en 1953. Y luego dicen que descubrieron el hilo negro. La que sigue, por favor. Bueno, ya sabemos, hizo muchas cosas. Hizo Gilemón Metralla y Bomba, que era un Vivale, que finalmente es el precedente o el personaje que precede a Borola. Este personaje tiene vital importancia porque tuvo tanto éxito. Como yo no tengo nada que hacer más que atender a mis 1000 alumnos y atender la casa y la familia y todo, me aboqué a buscar a los personajes, porque don Gabriel y su esposa me dijeron que había alcancía, que había muchos souvenirs de ellos, que habían tenido mucho éxito. Pero yo hace 18 años que hice el primer libro, no me constaba. Conseguí este pin, que ya lo he presentado en algunas pláticas. Es un pin así chiquito que encontré en un mercado de La Pulga, ahí en la Cuauhtémoc, y dije, esta es la Cuataneta. En Puebla, en un bar que no les daré el nombre,
me encontré en la alcancía de la Guataneta y ahí voy a tomarle fotos. ¿Te acuerdas, mi queridísima hija, que cuando estábamos en la maestría nos fuimos a algún tour a Puebla y que les dije, ahorita vengo, voy a tomarle foto a esta muñeca? Ok. Y Gilemón Metralla en cartonería, porque también lo hacían de cartonería. Este está en una colección particular de una persona de aquí de la Ciudad de México. La que... Y bueno, títulos que sabemos como El Buen Caperuso, que tuvo su propia publicación, Poncho López con ese, nunca he sabido por qué con ese. Poncho López tuvo bastantes números, muchísimos. Y este de cuentos es muy, muy simpático porque dice don Gabriel que pues estaba de moda todo lo de las brujas, y es que si me hago para allá, perdón, que estaba de moda todo lo de las brujas, y dijo, bueno, un día que estaban en un día de campo en Puebla, hacemos nuestras propias brujas, y ya se hicieron ahí en la familia, todos tomaron las fotos, improvisaron el vestuario, y la verdad es que la producción sí se nota. Y bueno, fueron 2 capítulos nada más, pero bueno, también le entró a la fotonovela. Después de Gilemón, ya saben que una apuesta en la cual un amigo le dijo a que no haces un personaje más famoso que Gilemón, a que sí, y pues aquí es donde aparece la familia Burrón, o Vida de Perro, o el señor Burrón, que apareció en los últimos capítulos de Gilemón y después se integró a su propio cómic. Y ya ahí mató a Gilemón. Venga. Y aquí viene por lo que viene la mayoría. Obviamente a todos nos interesa la vida del maestro, es una gran historia. No me quiero ahondar tanto porque de repente sí, son muchísimos detalles. Y son tantos detalles, pero yo quería resaltar específicamente esos que siempre ha habido duda e inquietud, ¿no? Esa duda de, ay, ¿a poco sí tenía 13 años cuando hizo tal cosa? No, e insisto, muy loable. Y hay historias, no sé si se han dado cuenta, Fabián, que es el que más ha leído, de las más antiguas de la época de Paquito, resulta que Regino es el propio don Gabriel, no sé si se habían dado cuenta de eso. Bueno, les voy a decir por qué. Cuando don Gabriel era niño, su papá había heredado dinero, el señor tenía 40 años, y tenía problema de angina, y salía muy temprano al monte, y el señor regresaba de madrugada, salía de noche, perdón. Y resulta que dijo, bueno, pues me voy a operar. Está bien. ¿Y dónde me opero? Pues en la casa. Yo no voy a ir hasta la Ciudad de México. Aquí al fin que tengo dinero, háganme mi quirófano aquí en la casa. ¿Por qué no? Entonces, le hicieron su quirófano en su casa, se murió en plena cirugía, y entonces, imagínense una señora había fallecido ya una de sus hijas, con 14 hijos, a cargo de, que en 1917, con tantos niños, pues ¿qué hacemos, no? En la vida. Entonces ahí fue donde decidió venirse para México. Cuando muere el señor, platica don Gabriel que sus hermanos mayores salieron con la pistola, así de, no es cierto, ustedes mataron a mi papá, y que todo el mundo ahí con las pistolas y casi matan a otras personas. Pues en la serie, Reginito matan a su papá. Entonces, Fabián, tú sí te acuerdas, ahí es donde él nos va a platicar. Bueno, no sé si alguien de aquí ha tenido la oportunidad de leer los primeros episodios de La Familia Burrón, 1953. ¿Alguien los ha leído? Es bastante interesante porque si te pones a ver todo el contexto de La Familia Burrón en esos primeros episodios, te muestra que literalmente pues, la vida de Borola y Regino transcurre a principios de la Revolución. Yo me dedico a recopilación de archivos históricos, entonces pues La Familia Burrón para mí ha sido pues, un objeto de estudio bastante importante, debido a que así pues he podido ubicar varias de las épocas, historias y periodos históricos que hay, para yo mostrarlo en las preparatorias sin que se vuelva absurdo o aburrido, porque pues a todos nos hablan del porfiriato, nos hablan del México contemporáneo, del maximato, pero pues La Familia Burrón te lo muestra de una forma más chusca, más divertida. Y digo chusca y divertida, ¿por qué? Porque si en algún momento tienen la oportunidad de acercarse a estos primeros episodios, se van a dar cuenta que es un humor negro, un humor bastante ácido el que manejaba Gabriel Vargas,
A comparación de lo que hay hoy día, yo creo que si hoy día estos episodios salieran, serían censurados totalmente. Porque se muestra muy explícitamente cómo Regino le pega a Borola, o sea, de una forma bastante cómica, la agarra cachetadas, le da patadas, la agarra de los pelos, la azota y por su cuenta, pues Borola también, todo lo que le hace a Regino es muy explícito a comparación de los episodios que salieron en los años 80, 90 y 2000, que fue pues, la última temporada, por así decirlo, época de la familia Burrón. Como decía Mayra, retomando lo que ella nos decía, la familia Burrón se centra, la historia de Regino y Borola, a principios de 1902, 1903, y hay un episodio muy explícito en el cual pues muestran cómo el papá de Regino muere en la escena trágica. Eso es bastante interesante, pues te dibujan el Parque de la Ciudadela como tal, te dibujan las tropas de Victoriano Huerta que están pues haciendo el ataque, y el papá de Regino pues lo dibujan corriendo hacia la peluquería para salvarse del rafagueo. Se muestra cómo pues lo llevan a la vecindad donde vivían. Esa vecindad sí tiene como una ubicación, ya que yo me he puesto también en ratos de mucho ocio a buscar las ubicaciones de dónde podrían estar, ¿no? Y es una vecindad que está pues en las calles aledañas hacia Valderas, que pues, vienen por aquí, por Avenida Juárez. Te muestra cómo pues la mamá de Regino muere de la impresión, y te muestra cómo a los meses siguientes el papá de Borola, la mamá de Borola es la primera que muere, debido a que el papá de Borola es muy infiel. Eso tampoco lo muestran ya en los episodios actuales. El papá de Borola es un tipo, no recuerdo el nombre, no sé si lo recuerdas tú, Mayra, en este momento. Telésforo, era Telésforo, el papá de Borola. Es muy gracioso, ¿por qué? Porque le empieza a llevar hijitos a la mamá de Borola diciéndole que son huerfanitos que le regalaron en la calle. Dice, es que son huerfanitos y pues les hago la obra de Dios, ¿no? O sea, muy gracioso. Y la mamá de Borola pues los empieza a aceptar. La mamá de Borola, ¿cuál era el nombre? ¿Recuerdas? Ay, también aquí lo tengo mi acordeón. Les digo que por eso lo traigo, porque sí tiene buena no tengo de momento toda la información, son muchos personajes. Pero la mamá de Borola va aceptando a los huerfanitos, y llega un momento en el que doña Natalia, llega un momento en el que se juntan como 15, 16 hijitos más Borola, y Borola pues les dice que son sus hermanitos, y la mamá de Borola pues los atiende, y Gabriel Vargas hace mucho énfasis en que doña Natalia los acepta porque pues así eran las mujeres de esa época, que eran agachonas, por no decir otra cosa, y que pues no le quedaba de otra más que adaptarse, porque el hombre es el que mandaba. Es muy chistoso también porque te muestra cómo el papá de Borola platica con sus amigos, cómo es que le hacía para que aceptara a estos niños que le va llevando. Hay una viñeta en la cual uno de sus amigos le dice, ¿a poco sí te los aceptó tu vieja? Y el don Telésforo le contesta, pues yo soy el mero mandón. No, pero que hace días estabas verde como perico porque no sabías con qué excusa llevarle uno más. Cositas así. Son muy interesantes todo ese contexto. Y por ejemplo el contexto también en el cual pues Borola se queda huérfana y la mandan con Cristeta, es la tía rica. ¿Cómo le dicen? ¿Es una perica? Es una perica, y aparte cómo se pelean. La tía perica, sí, Gabriel Vargas usaba mucho ese término. La tía perica, haciendo como alusión a que es la tía solterona millonaria que se la vive de fiesta. Es muy a mí me impresiona bastante cómo en esas épocas, 1920 más o menos, ya cuando Borola crece, Cristeta vive la vida como pues una persona de la actualidad, o sea, de fiesta, alcoholizándose y sin algún tipo de control. Eso lo menciona muy explícitamente Gabriel Vargas en esos episodios. Menciona cómo Borola, de ser pues una niña humilde, porque pues sus papás eran humildes, de vivir en una vecindad, pasa a vivir en una residencia, que es seguramente una de estas que están por aquí alrededor del centro, en la cual pues Cristeta le da todo, al grado de que pues hasta las criadas la cargan de la cama y la llevan al baño. Borola se molesta si el baño no es con leche de burra, leche de almendra, si no está tibio, si la despiertan antes de las 3 de la tarde, o sea, es muy gracioso ver cómo Borola las ofende, les avienta lo que tenga a la mano. Exactamente, justamente Borola era como un Gilemón Metralla, pero en persona. Y todo el contexto en el cual pues se vuelve a reencontrar con Regino, después de que no lo vio. ¿Cuántos años fueron? Fueron como 10 años, en teoría, porque Regino se fue a vivir con un padrino a Guadalajara, te mencioné eso en la historieta, y el padrino se muere, entonces Regino era heredero
de pues todo el rancho del padrino, millones. Pero pues Regino, por ser bueno y por ser burro, como dice Gabriel, pues opta por avisar a un compadre del padrino y le quitan la herencia, lo corren, le dicen que quiere robar. Entonces Regino se ve obligado a regresar aquí y él se esconde por vergüenza a que pues Borola se entera que es muy rica y él dice pues que no tiene ni en qué caerse muerto. Esos episodios son muy interesantes porque te muestra cómo es la vida de Regino y Borola cuando son adolescentes y cuando se empiezan a relacionar para matrimoniarse. Demuestra que Regino vivía con un roomie en una vecindad. No dicen el nombre del roomie, pero también te dice que se reencuentran en una academia de música y pues Borola y Regino tocaban la mandolina y así es como pues vuelven a salir. Y la forma en la cual se casan, hay muchos episodios, no sé si hay muchos episodios que te hablan de eso, pero el más antiguo te dice que Borola se decide casar con Regino porque Cristeta se va a París a casarse con un millonario de allá y la deja. O sea, Cristeta le dice, te voy a dar tantos millones, te quedas aquí, pero Cristeta no le da nada y Borola empieza a vender pelotitas, empieza a vender cositas para sobrevivir ahí con un maletín que andaba arreando por toda la ciudad. Entonces, pues llegó un momento en el cual Regino se encuentra con Borola en la calle y le ofrece matrimonio y Borola, pues como no tiene nada, acepta y ahí es cuando empieza a mostrarte la historia de cómo nacen sus hijos, de cómo llegan a vivir a la vecindad y es donde pues empieza a surgir todo el contexto de la familia Burrón de los años 50 y ya de ahí pues se fue deformando conforme fue pasando el tiempo porque son muchos episodios que realmente no llevan una continuidad, aunque algunos sí tenían continuidad, ¿verdad? Sí, acá hay uno de que dura como 8 capítulos. Hay episodios que tienen como mucha continuidad, pero se corta en algún momento y te empieza a mostrar pues una historia totalmente diferente. Por ejemplo, la forma en la cual pues nombraron a sus hijos es bastante curiosa. Por ejemplo, todos conocen a Macuca, la hija de Borola, ¿no? Macuca se llama María Cristeta, pero es como, ¿cómo se le llama? El diminutivo, la forma en la que le dicen de cariño. Se llama María Cristeta porque pues Borola dice que Macuca tiene que ser muy rica como Cristeta, y Regino pues está de acuerdo en que le pongan así, pues Borola le dice que su hijo Regino ya trae nombre de burro y que pues va a salir igual de güey que es lo que le dice, que por eso le debe ponerle a su hija Macuca. Y la forma en la cual pues van creciendo es muy graciosa también, ¿no? Porque hay episodios en los cuales se ve que Borola pues se juega todas las cosas de la casa en el pocarito, los deja sin nada, lo amenaza con que se va a ir, pero algo que a mí me llama bastante la atención es que a pesar de que Borola vive como una vida muy desenfrenada sin hacer caso de lo que dice Regino, Gabriel Vargas siempre deja muy explícito el diálogo de Borola que pues ella nunca va a serle infiel a don Regino, que porque ella podrá ser loca, podrá ser embustera, chismosa, metiche, pero infiel no. Eso es muy chistoso, pero hace mucho énfasis en que Borola tiene como esa inseguridad de que don Regino sea infiel y de que cualquier cosita, un saludo, una mirada, que llegue 5 o 10 minutos tarde de trabajar para ella, pues ya eran señales de alarma que convertían en algo totalmente enorme, como irlo a buscar a la peluquería con el famoso mosquetón. Esas viñetas son muy graciosas en las cuales Borola sacaba hacha, sacaba bolas para pegarle a don Regino y le ponía unas arrastradas, diciéndole que pues ella lo único que hacía era cuidar el honor de su familia y de su casa, ¿no? Y así pues la historia va transcurriendo, que no acabaríamos de hablar acerca de todos los capítulos, son muchos. Justamente, aquí por ejemplo en este tipo de viñetas, era cuando Gabriel Vargas se centraba en describir cómo era la vida de Macuca y Regino. Ellos tenían una vida aparte de lo que todos conocimos a lo mejor en las historietas de la segunda época. Por ejemplo, hay episodios de los más viejos en los cuales hacen mucho énfasis en que Macuca se quería casar desde los 15 años, se quería casar, de que Borola la tenía estudiando en una escuela de secretarias, pero la saca porque pues no iba a la escuela. Una vez hay un episodio en el cual se muestra que Macuca llegó borracha, Borola decide sacarla porque aparte de borracha pues le encontraron marihuana.
Borola pues le agarra y le da una rastriza y le dice, ¿cómo que ya también le haces a la Mari? No es posible que el tejocote no haga ese tipo de cosas y tú sí, mira nada más. Y es muy chistoso porque al final del episodio se ve como la tiene amarrada a la pata de la cama como gallina con un mosquetón así. Entonces el tejocote llega y Borola lo único que le dice es que tiene que pasar por la revisión para que pueda salir. Y si no pasa la revisión, pues le va a tocar lo mismo. Y hay otros episodios también en los cuales hablan de Regino, y Regino pues era un pachuco. Hay episodios en los que a Regino lo pintan como un pachuco de los años 50, en los cuales se la pasaba jugando billar, perdía apuestas, debía dinero, se alcoholizaba, se la pasaba en los salones de baile. De hecho mencionan al Salón Victoria en esos episodios, el Salón Victoria que creo que hasta la fecha no sigue funcionando, no sé si siga funcionando, pero mencionan mucho al Salón Victoria de que pues no sacaban de ahí a Regino, y ahí en ese contexto es pues en donde empiezan a aparecer otros personajes como el Tractor, por ejemplo, Floro Tinoco, no sé si recuerdan a Floro Tinoco pues en Susano, ¿verdad? Por ejemplo, la historia de Susano y Foforito también es bastante interesante. En los primeros episodios, en los episodios de la segunda época te pintan que a Foforito se los dejaron a los Burrón afuera de la casa con un ¿cómo se llama? Los papeles para que acepte firmar. No es en la primera época te muestran cómo es que llegó Foforito y es totalmente una secuencia no son más, son como unos 10 episodios porque es la secuencia de Foforito y todo lo que hace Don Susano para evitar que se vaya, pero pues no lo logra. Y es que también la historia de él, cómo es. Sí, Foforito, por ejemplo, de Don Susano, que era zapatero y todo, ¿cómo pasó? Sí, te pinta, por ejemplo, los episodios de cuando Foforito llega con los Burrón. Borola hizo una gira, le decían la exótica loca. No sé si alguien ha llegado a ver esos episodios. También son muchos. Te dicen que hace una gira en la cual se convierte en la exótica loca y se lleva a Macuca y a Regino con ella porque sí, tuvo éxito. Se presentó en Bellas Artes. Para los que digan que no, Borola sí se presentó en Bellas Artes, se presentó en muchos teatros de revista. Y ahí Gabriel Vargas hace como ciertos cameos de algunos famosos que estaban muy de moda en esa época, como Titán, como Cantinflas, sin mencionar sus nombres. Entonces Borola, pues al tener este éxito, sí se iba a ir a Europa, pero hubo un motivo por el cual no se fue a Europa. Se pinchó una pata con un clavo. Entonces cuando le quisieron cortar el clavo, lo que hicieron fue que se lo enterraron más. ¿Y qué hizo Borola? Pues con tal de picar a Don Regino, empezó a pagar montajes de ella volando en aviones en los parques para que Don Regino creyera que pues ya iba rumbo a Europa y tenía viviendo a Macuca y a Regino con una viejita. No dicen el nombre, no lo dicen, pero también esta viejita sale en los primeros episodios, sale como en el episodio 8, 9 de la familia Burrón, y Regino pues abre la peluquería un día y se encuentra con Foforito durmiendo allá afuera de la peluquería y le empieza a dar trabajo de chicharito. Entonces, pues como Regino se da cuenta que Fósforo no tiene dónde dormir, lo lleva a su casa y dando por hecho a Regino de que Borola ya no iba a regresar, pues lo decide adoptar como un hijo. Una vez que Borola se da cuenta que el teatrito de estar pagando montajes ya no le funciona, le manda una carta a Regino diciendo que va de regreso, y ahí es cuando Don Regino pues se asusta porque tiene a Foforito y pues Borola le va a empezar a decir que tiene el segundo frente. Y dicho y hecho, es muy gracioso todo lo que pasa en esa serie de episodios. ¿Por qué? Porque cuando Borola llega y se encuentra con Foforito, los manda a dormir al cuartito de madera de la azotea, y Foforito cocina muy bien, entonces Borola pues le quita la comida. Toda la comida que hace, pues se la quita, lo golpea, y Gabriel Vargas es muy explícito al mostrar cómo golpea Borola a Foforito, o sea, parece como le da unos zapes, lo agarra a patadas, lo estruja, o sea, le pica la panza, y así es como pues empieza a ganar Foforito, perdón. Pero es que hay una parte donde sí lo trata mal, pero ya después cuando Susano quiere recuperarlo, se reivindica y ya da el corazón por él. Justamente, Borola, después de haberlo maltratado, se da cuenta que Don Susano está con el paradero, y es cuando empiezan con esa pelea muy clásica que tienen entre los Burrón y Don Susano por recuperar a Foforito. Pero Susano, ¿por qué quiere a Foforito? Porque lo quiere mandar a tocar la mandolina afuera de las pulquerías y de los camiones para que le den dinero. Por eso es que Foforito estudia música.
Ahí es pues donde surge toda esta historia y ya es donde empiezan a aparecer pues los demás personajes. Mira, esta es justamente la secuencia de Macuca. Ese burrón de los 15 años de Macuca es una joya. Si alguien lo ha leído alguna vez, es buenísimo porque te muestra cómo era una fiesta de la de vecindad de barrio en los años 50, cómo Borola les da a los vecinos dobladas con salsa y creo que le roba a todos los vecinos los chiles, el pollo, roba una cazuela. ¿Qué más hace? Los apadrina a Macuca, lleva pulque, invita a todo el regimiento de los policías que andaba allá afuera, primero en contra de ella, los pasa para que a los vecinos a los que le robó no le hagan nada, o sea, es una joya, ese episodio es muy bueno, es muy bueno. Este episodio, cuando la tiene amarrada, justamente es el cual les hablo, en el cual Borola no permite que Macuca salga debido a que pues había sido secretaria, llegó borracha, llegó y le encontró marihuana y pues la tiene como muy a su vigilancia. A pan y agua. ¿Sí? O sea, tiene el bolillo y su jarrita de agua. Y como comentó Gloria, exactamente la tiene amarrada de la pierna y la mosquetón, tal como lo comentó, y la pistola. Para que vean que Borola no se andaba por Esto viene de ahí. Estos episodios, bueno, no es nada nuevo en la ciudad. Te muestra el contexto de que, pues a pesar de que era 1950, hay cosas que siguen siendo las mismas. Por ejemplo, estos episodios en los cuales Regino se encarga de cargar a su papá para que llegue a la peluquería, está en el Jardín de las Urracas. Ajá. Esta peluquería igual podríamos decir que sí tiene una ubicación en tiempo y espacio aquí dentro de la ciudad, que sería pues por las calles aledañas aquí a la Ciudadela, para que pues don Regino pueda llevar de comer, ¿no? Y de aquí es de donde surge también pues el famoso menú de la familia Burrón, que aquí lo van a encontrar, ¿no? Sí. De comer papel remojado, milanesas con cartón, todo ese tipo de cosas, pues Borola se empieza a ingeniar cuando pues pasan estas situaciones en las cuales Regino pues no podía trabajar. A ver, ya ven, es que la mera mata está con los burros. Hay una parte de Tulancingo Hidalgo, que es la calle 21 de marzo, que es donde nació el maestro. Y la calle de atrás me entero también que había un presidente municipal que también era peluquero y su peluquería se llamaba El Rizo de Oro. Él rescata de allá de Tulancingo el nombre del Rizo de Oro y efectivamente pues las peluquerías clásicas con el caramelo afuera, con esos sillones preciosos de hierro forjado que antes se utilizaban, la navaja, ¿no? Para el corte, que regularmente aparece Regino con su navaja y el cuero afilando las navajas para los casquetes cortos, medianos, regulares y no sé qué tanto más. La brocha, exacto, que les aplicaban el talco. Y hay una parte también de esos cuentos donde Regino vende cremas a domicilio, porque igual no llegaban, era la época de los greñudos, y no llegaban a peluquearse, y entonces tenía que vender cremas a domicilio. Ahí andaba con su Belis tocando en las puertas para vender cremas, champús, y que la gente anduviera muy pomadosa, si saben ese término, pomadosa, que fue mucha pomada y mucha crema. A ver, la que sigue. Gracias. Miren, eso era lo que les comentaba, de que es un símil de la vida de don Gabriel, la vida de Reginito Chico. No, de Reginito Chico, no, de Reginito de Chico, porque después de que se muere el papá, la mamá queda viuda. Aquí la vemos con un montón de hijos, igual que le pasó a don Gabriel en la vida real. Y cuando don Gabriel, en una entrevista para Alberto Carbón, narra que era de madrugada cuando él se acuerda que los vieron a una ¿cómo se llama? A una carroza, sería jalada por burritos, carretilla, ¿no? Sería carretilla, más bien carreta, perdón. Ándale, jalada por burritos y lo llevaron a la estación del tren y que de ahí de madrugada salieron a la Ciudad de México y fue cuando le dijo adiós a la Ciudad de México y llegaron aquí a Buenavista. Son también como 3 o 4 capítulos donde narran lo mismo, ¿no? De cómo al quedar viuda la señora y desamparada, pues vámonos a la Ciudad de México, porque históricamente sabemos que todo estaba aquí centralizado y aquí es donde estaba el trabajo, estaba institucionalizando todas las partes gubernamentales y por eso se requería de gente con que supieran leer y escribir, llegaban de secretarias, aquí a la CEP o a Hacienda o lo que fuera.
Y era la época en que, bueno, ya veníamos en México de un proceso de alfabetización, como dice el maestro, finalmente en ese México posrevolucionario que en la escuela nos platican y que estamos así, ya no nos lo platiquen así, aquí lo vas aprendiendo y entendiendo en la cronología de la familia Burrón, toda esta parte histórica, hasta las devaluaciones. O sea, hasta las devaluaciones, todas esas crisis económicas que ha habido en México fueron retratadas años después. Y este es el que te compartí, ¿verdad? Este capítulo, a ver, cuéntaselos. Este capítulo es buenísimo. Supongo que han escuchado a Chava Flores todos aquí presentes. Este capítulo es buenísimo porque te narra literalmente la historia del funeral de Cleto, se llama la canción. De hecho, hasta canta la canción. Gabriel Vargas pone que Borola canta el estribillo en el funeral porque trata de un vecino que se atraganta con un pedazo de carne, se muere, y Borola es quien organiza el funeral. Ya se imaginarán qué tipo de funeral pues organizó Borola. Para Borola lo más importante primero pues era el alcohol, el chupe. Entonces manda a comprar a todos, manda a hacer una colecta con todos los vecinos. Pues como era chupe, pues nadie dijo que no, entonces pues llegaron con garrafones de tequila, garrafas de pulque, y ya lo que restó pues fue para comida. Entonces pues Borola, ya estando en el funeral, empieza a decir que pues ya había que contar los cuentos del periquito. No sé si sepan que el cuento del periquito hace alusión a los cuentos verdes de Albur. Entonces pues ya todos los vecinos se embriagan, sacan al muertito de ahí de la caja, se ponen a bailar con él. No faltó quien pues como dijeran le empezó a tirar los perros a la viuda, porque Borola dijo: usted que es una viuda más, hay que vivir la vida. ¿Cómo dice? El vivo al bollo y el muerto al hoyo, es la frase que Borola menciona ahí. Entonces pues Borola le empieza a decir como a la viuda cuáles son los mejores prospectos, si el de la tienda, si el de la panadería, si el señor que tiene negocios. Entonces al final de este episodio descubren que Borola no pagó la perpetuidad o el lugar donde iban a enterrar al difunto, y entonces pues Borola opta por meter al difunto, ya cuando todos estaban ebrios, abajo de la cama de la vecina. Entonces pues la vecina se da cuenta al día siguiente haciendo qué hacer, y va gritando con Borola y llorando que pues su esposo no se quería ir. Entonces ya don Regino se da cuenta y se va y se asoma y pues le pone una joda a Borola a puras patadas, en las cuales hace que vaya y a donde pueda pues vaya y meta al muertito. Y lo replicó en otros capítulos. Sí, no fue el único. Aquí, por ejemplo, estos episodios, fue el primero de la segunda época. Aquí ya don Gabriel Vargas trata acerca de temas bastante políticos, más sociales. Ya dejó todo ese humor muy chusco que había en la primera época, el humor negro, para tratar pues temas que eran más de crítica, ¿no? Ahí en estos episodios empezó como esa tendencia que la familia siempre estuviera criticando a los políticos por ser rateros, a los precios, el alza de los precios, los kilos de 800 gramos, la inflación, las devaluaciones. Y en este episodio pues Borola justamente dice que va a ser una de las tapadas de esa época. Entonces pues no le funciona la jugada, porque pues hay enemigos políticos, y te muestra cómo desde esa época pues ya se hacían las persecuciones en las cuales desaparecían a la gente. Eso es muy, muy interesante. A mí me llamó mucho la atención cuando empecé a ver todo este tipo de episodios, porque a lo mejor hay quien cree que esos atentados en contra de políticos, las desapariciones son cosa de hoy. No, ya se daba desde esas épocas, y aquí lo muestran de una forma bastante ligera, más ligera, ¿no? No tan explícita como podría llegar a ser el día de hoy. Y también lo replica en varios episodios. Exactamente, Fabián, discúlpame. Lo que pasa es que les quería preguntar si alguien sabe qué significa G y G. La duda eterna de, bueno, ¿y por qué G y G? ¿Y por qué del Paquito, de este formato grande, nos venimos al formato pequeño? ¿No? Bueno, G y G, exactamente, son las iniciales de el maestro y de su esposa, porque fundaron su propia editorial al momento de que se va a la quiebra donde él trabajaba, y entonces se despide a todos los empleados, a todos los dibujantes. Se perdieron todos esos dibujos maravillosos, no solo de él, sino de todos esos
grandes maestros de esa época se fueron a la basura. De esa editorial ya no se rescata nada. Todo lo de Panamericana fue directo a la basura, tristemente. Afortunadamente, cuando funda con su esposa Lupita Bellini, en el espíritu periodístico de ella, empieza a guardar los originales mecánicos y afortunadamente es lo que se rescata y es lo que publica por Rúa posteriormente. ¿Y por qué publican en blanco y negro? Pues porque está más barato. Por favor, gracias. Y bueno, aquí tenemos a todos los personajes que ustedes ya se lo saben. Vayan diciendo nombres. A ver, ¿alguien se acuerda de algún nombre? ¿Cómo se llamaba el marciano? Ándale, el maestro Vaca sí se la sabe. Pero hay otro marcianito, con Caquico Cucupate. Caraquico. A ver. Era Taco Cirico. Taco Cirico, ese siempre se nos olvida, es que nos salió menos. Hay otro personaje, ¿cuál sería el más entrañable? Floro Tinoco, ¿se acuerdan de Floro Tinoco? ¿Qué peculiaridad tenía Floro? Ajá, que lo alimentaron con leche de burra cuando nació y luego dijeron en otro capítulo que no, que había sido una vaca particular para el niño que estaba amarrada a la cuna y que pesó 80 kilos cuando nació. El perrito fiel, ¿se acuerdan del perrito? Wilson, ese Wilson, a mí me encanta cómo Wilson, en las buenas, en las malas, con hambre, en el sismo, en el incendio, en todo, el perro está con ellos. Si todos comen, el perro come. Si todos se quedan sin comer, hasta el perrito se queda sin comer. Adelante, Paco. Ahora que estoy viendo ahí a Roberto, me parece que era una historieta separada. Sí, la verdad. Cierto, sí, así es. Sí, claro, el buen Caperuso. Nos regresamos tantito, ¿no? Por favor. Más. Ajá. A ver, ahí va. El buen Caperuso con su hermanita Caledonia tuvieron su propia comic book, vamos a llamarle. Aquí está. Fueron muy poquitos y esos, los que lo tengan en sus manos, no lo suelten. Esos sí son unas joyísimas, ¿verdad? Y aparte deben ser los mejor cotizados porque no hubo muchos. Todavía de Poncho López te encuentras, pero del buen Caperuso es muy difícil. El meritito, el mero cacique del Valle de los Escorpiones. Y con su hermanita Caledonia, el Tatarruco y Generoso. El Generoso y el Peterete. El peterete es un animal que entiende lo que dicen los hombres, pero no entiende que sean tan torpes, tan güeyes, decía ahí. De hecho, el primer episodio donde sale el Caperuso ya junto con la familia Burrón es uno en donde Borola y Regino y Macuca están haciendo cohetes para festejar su 15 de septiembre y se van a buscar cohetes a un pueblo que dice que ellos la única referencia que dan es que está en los Andurriales. Entonces a mí me da a entender que es Tultepec, que fueron directo hacia Tultepec, que es donde hacen los cohetes, y ahí es donde aparece por primera vez el buen Caperuso, porque llegan como una lomita, en donde sale un personaje así idéntico al Caperuso, junto con una morena con la nariz muy grande como su hermana, y los corre a balazos. Y ya el primer episodio donde le llaman Buen Caperuso, es uno en donde se van de fin de semana a un lago y es donde Caledonia secuestra a don Regino porque se lo quiere quedar como esposo y ahí se pelea con Borola por él. Y ahí, gracias, ahí también es chistoso porque así como Caledonia primero originalmente quería robarse a Regino, también Juanote Porocha se quiere secuestrar a Borola en otra época. Eso sí. Esa está muy buena. El primer episodio de Juanote Porocha es porque manda a todos, ¿cómo le llama? Su indiada. A toda la indiada, a la vecindad a pelearse por Borola, y Borola pues agarra y arma a todos los vecinos con palos y piedras y cohetes, y se avientan ahí un tiro de proporciones épicas entre los indios con los vecinos, pero es muy gracioso por todos los diálogos que don Gabriel escribe, por cómo dibuja, los golpes que se dan, las onomatopeyas, las expresiones de los personajes eran más detalladas. Ya en la segunda época eso pues no se veía. Sí, de hecho, gracias, Fabián. Justo aquí tenemos este cuadro de vean la gráfica, ya cambió drásticamente, porque también el maestro ya tenía más ayudantes. Entonces tenía ayudantes ya particulares, pero les voy a decir otra anécdota personal del maestro, así de
continuar. Cuando salen todos de Editorial Panamericana, el maestro de su bolsa, y eso me lo dijo su esposa, liquidó a todos los empleados, a todos los dibujantes. Él de su bolsa dijo, aquí está, porque no era justo que les dijeran, adiós, ándale, que me vaya bien. Ninguno de los caricaturistas tenía prestaciones, no había prestaciones para ellos, no había antigüedad, y ante eso él fue el que dijo, órale va, yo le entro, vamos a armar nuestro propio equipo. Y a decir de doña Lupita, ella decía, es que Gabriel ya estaba cansado de dibujar a los burrón, ya llevaba muchos años dibujándolos, pero el ver la necesidad de sus dibujantes fue lo que lo impulsó a retomarlos y seguir con G&G y seguir de su bolsa en los siguientes tirajes, que eran ya unas revistas más pequeñas, que son las que la mayoría tenemos, que todavía son de 1978 para acá. La que sigue, por favor, mi Dave. Esta es otra joya. A ver, ¿quién sabe quién es este niño? ¿No? Era guapo, era bonito, se le cayó, por andar de latoso se le cayó la leche. Ruperto, exactamente, Ruperto. También lo narra de 2 o 3 formas diferentes. Sí, y ahí está muy, muy cotorro, porque sí dice, es que era un niño hermoso, era un querubín, pero justamente cuando Ruperto se le cae la leche en la cara y queda plegado y todo esto, por esos aguantes, por eso la bufanda, y por eso se vuelve antisocial, porque el rechazo de la sociedad no le permitió crecer de forma natural con sus amiguitos. Entonces, pues por eso se dedicó a la vida y a la vagancia, y tenía a su amigo el buen Eliseo, que andaba ahí. El amigo Eliseo era un niño prácticamente indigente que vivía en unos tubos de drenaje con sus papás que lo maltrataban, y no me acuerdo si era drogadicto o borracho o las dos cosas, ¿verdad? El papá, y así después ya empezó de su carrera delictiva, pero cuando se reivindicó fue porque uno de sus amigos, en una vez que robaron, mataron al amigo, el amigo muere en sus brazos y le dice, te encargo a mi esposa y a mi hijo. Pero el amigo no contó con que se iba a enamorar la esposa del amigo, y el amigo de Bella Bellota, ¿sí se acuerdan de Bella Bellota? Y el pequeño Robertino, que también esa es otra cosa maravillosa del maestro, la inclusión, que ahorita todo el mundo nos dice, no, hay que ser inclusivos, y en la escuela, la maestra Gaby, por cierto, también de historia, sí o no, esto de la inclusión realmente tiene menos años, pero es importante que él ya lo trabajaba desde esas épocas, un niño con poliomielitis y los problemas que tenían de llevarlo al jardín cargándolo en su carrito, ¿no? Y cómo fue tocando esas fibras vulnerables de la sociedad. Y la comida, ¿te echas la comida o yo? ¿Yo? Bueno, ahí va la comida de la tía Cristeta. Acomódense, y si les da hambre, ahorita nos echamos un tamalito allá con nuestras amiguitas, hay tamales. ¿Qué tal están los tamales? Eli. ¿Buenos? Todavía no lo he probado, pero la tole, no sé. Ya ven, no se discute el atole, así es que ahorita nos venden unos allá. Bueno, pero pues si no había tamales con doña Borola, con la tía Cristeta, había el vallenato nonato relleno de menudencias, los ojitos de canario a la piripitir, los huesos de jícama asados, empanizados o en diferentes maneras guisados, el torito alcaparrado, que era maravilloso ver cómo me voy a hacer más para allá porque se oye el beat, ¿verdad? A ver, unos milímetros. El vallenato nonato y el torito alcaparrado, llegaban los franceses a darle a la tía, a servirle las mejores bebidas del champán gigante. Era una botella del tamaño de la persona, del mesero, y toda esta parafernalia que armaba doña Cristeta para sus cenas, y cómo tenía en su casa al cocodrilo Pierre, Lucifer, y tenía al hipopótamo Pipo, y bueno, tenía una serie de extravagancias que después nos enteramos que aquí los políticos y en Televisa y todo el mundo también tenía animales exóticos. Aquí pensábamos que solo en las historietas, pues no. Hace poco se acaba de escapar un chango, ¿no? Algo así. Bueno, hasta la fecha siguen las extravagancias de tener animalitos en su casa. La que sigue, también te lo sabes, el abuelo Toribio. Ese abuelo tenía un bastón maravilloso con la punta del pico de un águila, así en fierro, pero le desesperaba que su nieto era un cabeza de mazo, cabeza de teflón, cabeza de chorlito,
le pone apodos y le desesperaba a más no poder el diálogo, ¿verdad? Aunque solo salió una vez, yo creo que bastó porque el episodio es muy gracioso. Personalmente es de los que considero más graciosos de todos los que he leído, que son muchísimos. Creo que en Don Gabriel Vargas fue muy explícito por los diálogos, o sea, le decía literalmente idiota a Flor Tinoco en los globitos, ¿cómo se llamaban? Los globos de texto. Le dice, oye, yo manito, cuidar un idiototo de tu tamaño, pues tú me deberías de cuidar a mí, ¿no? Lo pone a que lo cocine, y si no le gusta lo que le cocina, se lo agarra a mazazos. Le hace unos hoyos en la cabeza que Borola le tapa con chicles, le liman la cabeza, y resulta que pues cuando llegan los papás de Flor Tinoco de Europa, y pues se encuentran con el abuelito que va saliendo, pues les dice que la pasó mal porque el idiotota no sirve para nada, y a Floro, pues aparte de que le dan una joda a sus papás, pues la cárcel. Ah, sí, la cárcel es un clásico. Es una joya este episodio. Igual cabe mencionar de Cristeta un dato muy curioso que a mí personalmente me parece interesante. Hay un episodio en el que mencionan que Cristeta se va de aquí de México porque es la época en que Echeverría empieza a hostigar a los ricos. Es cuando empieza a cobrar pues más impuestos y empieza una persecución pues en esos años en contra de la gente que tenía pues bastante economía. Entonces pues en ese episodio mencionan que Cristeta opta por irse a Europa y a Borola sí le deja pues una considerable cantidad de dinero, pero Regino Burró no la acepta. Entonces Regino se la regresa a Cristeta, por correo. Y pues Borola le arma a don Regino pues un show, como siempre los que le suele hacer. Gracias. Sí, caray. A ver, la que sigue, por favor. Ahí la cárcel, es que también la cárcel de Floro, ese es un gran tip para los papás de ahora, ¿no? Que les hagan su cárcel a sus hijos y de ahí no salen. Tiene su refri, ¿se acuerdan que tenía todo ahí, hasta los guaruras para que no se los escapara? La que sigue, por favor. Y bueno, Alubia Salpicón también es otra anécdota curiosa. Alubia es en la vida real, bueno, ya falleció, una sobrina nieta de don Gabriel, que era una niña muy curiosa que siempre llegaba con su bolsita y guardaba de todo, ¿no? Y aquí yo traigo el lápiz, traigo la pluma, y que sacaba y todos les llamaba la atención en la familia que la niña traía de todo. Y de ahí Guti traza a la niña. O sea, sí, ella también está inspirada, igual que Susano, está inspirado en un borrachito de una pulquería, La Canica, en la villa. Que no es la Canica que está ahorita ahí en la villa, es otra, más antigua. Venga. Y bueno, los amigos de Foforito, que ya comentó Fabián, referente a la música, que era muy importante, que iban a la escuela de música, Sinfónico Moseca, Isidro Cotorrón era un niño de mucho dinero, pero vivían de las apariencias, ¿no? Hay una parte donde dice que era realmente de la apariencia, era como que no, y Sinfónico Fonseca no tenía papá, vivía con su mamá. O sea, realmente son muchísimos los personajes que transitaron en esta historia. Yo, por ejemplo, en el libro rescato algunos, pero son muchísimos, o sea, como Don Toribio o el primo, ¿te acuerdas del primo Besucón? ¿Cómo? El rico bombón que también traía su avioncito igual que Floro Tinoco, y quería luego andar con Macuca, y Borola le dice a Macuca, sí, sí te conviene, nos va a sacar de pobres, y sí, yo permito este noviazgo, y luego resulta que él era tragaños, tenía quién sabe cuántos años, 50, no, más de 50, ¿no? Y Borola pues es una chavita de 17. Lo que sigue. Otra. Es que se van a tener que quedar hasta medianoche. Pero les aviso. Vayan por su tamal. Avelino Pilongano, ¿sí saben por qué quedó así medio ataranjado Avelino? ¿Se acuerdan que hace Avelino, que es el poeta? Bueno, era un niño muy brillante, era muy inteligente, pero requería salir al bosque para despejarse y sus papás se preocupaban por él, porque pues el niño necesitaba estar en contacto con la naturaleza, porque era demasiado lector, demasiado brillante en la escuela y tenía que distraerse. Entonces se lo llevan a un día de campo, va corriendo con su cometa, pero no se da cuenta que hay una barranca, entonces cae de cholla y ahí es donde se nos quedó medio atolondrado
nuestro Avelino, el gran poeta Avelino Pilongano, que de grande su gran trabajo, el trabajo más maravilloso que ha podido tener es dormir para los colchones sideral, ¿no? Algo así, los colchones sideral, y pasa muchas horas ahí acostado. Pero fíjense que hace unos meses salió una noticia de que en un país, de no sé dónde, en Europa, que sí hubo esto, que una persona, para comprobar que los colchones sí funcionaban, estaba en la vitrina. Apenas si lo googleé va a aparecer la nota y dije, no, esto don Gabriel ya lo había escrito hace muchos años. La que sigue. Y bueno, para mí, mi favorito, bueno, todos, pero Briagoberto Memelas es así como mi hit en la vida. El cacique, el cacique que inventó el cuacopollo, la que sigue. Los cuacopollos son un invento de cruza de cuaco con gallinas y que salieron sin patitas. Las grandes comilonas, donde nunca podía faltar el pulque, que también es un elemento muy importante. El pulque, siempre el curado de iguana, que también me enteré que sí existe, así le dicen, pero obviamente no es de iguana. La que sigue, y cómo hablan el argot de una cacariza, una catrina, un chivo, todo el argot pulquero retratado ahí en sus líneas. Aquí está el famoso cuacopollo, y su compadre, que también ya lo mencionamos, don Juanón de Brochas. Aquí siempre, esos me encantan porque siempre que llegaban a su finca, siempre tenían la castaña de pulque, igual que Susano y la Divina Chuy. En su casa de aluminio, no sé si se acuerdan o llegaron a ver ese detalle, que la casa era de techo de aluminio, piso de tierra, pero siempre en la mesa a todo el mundo le ofrecían el pulque. Siempre había jarros para que el visitante se tomara su pulque. Y, mira, aquí está, ya ves que sí me lo sé, ahí está. Caco Cirico y Caquico Cucupate, no me regañen. Y venga las demás, ya vamos a terminar. Personajes, nuestra tumba, el conde Satán Carroña. ¿Te acuerdas qué comía el conde Satán Carroña? ¿De qué? De conejo teporingo. Casi te repruebo, Fabián. La que anterior, ahí nos quedamos. Sí, efectivamente, el conde, su máxima proeza siempre le fallaba. Quiso ponerle el cuerno con la pinga de habla a Cadaverina, todo le salió mal. Y pues lo más que lograba cuando regresaba y decía, me eché un banquetazo, sí, pero el banquetazo en la banqueta, porque es la única forma que consigues mole y no sé qué, y sus mamilas de sangre de conejo teporingo, era delirante la narrativa del maestro. Y bueno, pues todo eso nos hemos encargado de recopilarlo, ¿verdad? Él tiene mejor memoria, a mí ya se me está olvidando, ya he leído demasiada cosa, ya estoy así como que, ¿quién era quién? ¿Cuál se llamaba? Pero bueno, no sé si deseas comentar algo o si quieres preguntarle algo a las personas que nos acompañan, si alguien desea comentar algo. Pues antes que nada, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta sobre...? Primero felicitarlos, excelente exposición, de verdad nos remonta a algunos hechos, nos saben mis abuelos. Pero yo quiero nada más, yo siempre me quedé con un personaje, y creo que es el que está en la cárcel, que era gigante el niño, llegaba en un carrito. Sí, nada más quería confirmar eso. Ya en un carrito, ya lo que llegaba, lo llevaba. Ajá, sí. O el avión, también tenía su avión igual. Exactamente. Ajá, llegaba a la peluquería con su avioncito bajo el brazo. Exacto. Y también considerar que varios personajes de Gabriel llegaron a la televisión de una forma o de otra. Por ejemplo, el abuelo que le pegaba a los niños, recuerdo a López Sabero y a Alejandro Suárez, entre algunos otros personajes. Digo, no sé si, pero podría ser, o sea, tiene cierta relación como lo que comentamos de la chiquitina. Claro. Los mismos polivoces con Rodolfo Pelasquino y Nabónica. Gamusita y Avelino. Seguramente de ahí se inspiraron para sacar a los personajes, seguramente. De hecho, perdón, una cosa, hay dos películas de Tintán donde están los personajes leyendo la familia Bufón. En una está leyendo un Pepín y en la otra Bufón. Entonces sí, o sea, sí había vasos comunicantes entre el teatro, la carpa, el cine, el circo. Gilemón hizo temporadas del circo Atay de Hermanos. Y bueno, otro ejemplo, Calimán, radionovela, película,
historieta. Entonces, como que siempre eran vasos comunicantes entre todos, realmente. Y de repente uno sacaba una idea de otro. Por ejemplo, el maestro Ruiste, también una caricaturista, él comentaba que la familia Pulgón se inspiró en la familia Burrón. Y ahora, los Beverly Peralvillo, ya después los peluches, ¿no? Pero ya son más contemporáneos, pero es el mismo concepto, es la misma fórmula. Matrimonio que se aman pero se odian, se pelean pero se concilian, el hijo adoptivo, la hijita. Si se dan cuenta que en los peluches, la niña esta Vivi, que es muy rarita, resulta que Macuca es la rarita, porque es la única que tiene la nariz de pico. ¿Sí se acuerdan? Y tienen al hijo adoptado y al hijo mayor también, que siempre están en la casa y realmente no se sabe qué hacen. Entonces sí, de repente va pasando el tiempo, pero muchos medios de entretenimiento van retomando la antigua forma. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, un comentario? No, de veras, ninguna duda les hace. Perdón. ¿En qué contexto se empezó a salir el personaje? Que creo que no había oído, ¿no? Me refiero a Burbuja Peluche. Doña Burbuja es la mamá de Loro. Es la mamá de. Es que hay tres burbujas. Ahí te va. Una, primero es el nombre de la mamá de Borola. Después Burbuja Peluche, que es la esposa de Don Quintín, el dueño de la vecindad. Y Burbuja, la mamá de Floro Tinoco. O sea, manejó ese nombre varias veces de Burbuja. Sí. Una pregunta. Perdón. No, al contrario. Un reconocimiento de la recopilación de datos, sobre todo los autóctonos. Y una recopilación, nada más una duda. ¿Ustedes cuentan con la colección o con un buen número de revistas? ¿Saben aproximadamente cuántas revistas pudieron haber sido desde ese tiempo hasta la última temporada? 3.200 aproximadamente. 3.200, hubo una época en que eran de 100 números. O sea, salían 3 números al mes de 100 páginas. Es cierto. Sí. Sí, era un gran equipo de creadores. Sí, su creatividad, él contaba su foto también, que él podía estar de vacaciones y por teléfono desde el hotel, pequeño detalle, que él podía estar en el hotel o en cualquier lugar de viaje y estaba dictando, salía de la regadera de desayunar y estaba dictando los guiones. O sea, así fluían, así le iban fluyendo. Realmente él fue más guionista que dibujante. A partir de que fue el boom de los Burrón, él ya tenía muchísimos dibujantes a su lado. De verdad, había muchos. Y por eso muchas revistas vemos diferentes estilos. No sé si se han dado cuenta que hay unas que son muy detalladas, muy descriptivas, y otras un poquito más básicas, más austeras. Y fue eso, ya se dedicaba a guiones, y a la publicidad, que es otra cara de la vida de Don Gabriel. ¿Una otra duda, otra pregunta, otro comentario? Bueno, buenas noches ya. Más que pregunta es felicitarles. Yo tuve esta revista pues, desde que tengo uso de razón. Yo nací en el 60, ¿sí? Y ya mis padres, mis abuelos la veían. Creo que de los 60, 70, cuando salía con más afán, me daba cuenta de los personajes, no sabía que me los años ahora. Yo creo que la gran mayoría participado haciendo una pregunta o comentando, pues para mi gusto, creo que de las revistas cómicas son de las mejores. Desde Paquito, el Pepín, todas esas, pues tuvo la editorial Vic. Ahorita que estamos viendo, por ejemplo, esa que pasaron a la diapositiva de todos los personajes, yo no sabía cómo se llamaban. Y cositas así, y me llena mucho de alegría de saber que desde antes que yo nacía esto ya estaba, y que desgraciadamente se tuvo que quitar. O sea, siempre lo bueno es lo que y lo malo pues es lo que está de moda. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones ya no se interesan. No se interesan. Y que yo, en lo personal, les agradezco a los dos
es la primera vez que me encuentro en eso. Soy mucho de la noche. Hoy, como no alcancé a ir, aquí donde estaba cerca el otro, donde estaba lleno, me vine para acá. Pero estoy fascinada, la verdad, porque me encanta esta revista, que las que no la hacen. Yo tengo algunos ejemplares y la puedo releer y releer y releer. Y sigo fascinado igual que cuando empezaba a leer. Les agradezco que hoy hayan tocado este tema de la vida, que me haya tocado a mí estar en este lugar, no lo conocía. La construcción de un poquito observando todo su diseño, sería un lugar magnífico. Pero qué bueno que están aquí, qué bueno que la gente por lo menos somos, yo creo que de esta época, de este tipo de películas, que de verdad ustedes son les agradezco. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Bueno, pues no me queda más que agradecerle aquí a mi amigo e historiador Fabián. Aquí en el museo siempre tienen cosas muy lindas en su tienda. Les invito a venir a los recorridos del maestro Maral, que da unos grandes recorridos en este espacio maravilloso. No sé, ¿cuántos años tiene? ¿300 años? 400 años de historia. Aquí abajo estaba el Calmecac, la escuela, la gran escuela para la época precolombina. Y bueno, pues el museo siempre abre sus puertas con mucho cariño. Todos los caricaturistas, creo que nos une a todos este amor por el trazo, la línea y el humor, así es que pues muy invitados a que recorran la sala. Ahorita tienen exposición del fútbol, a los que les gusta el fútbol. ¿Tú sabes de alguien? Pues, ¿a quién le gusta el fútbol? ¿A quién no le gusta? A mi sobrina también le gusta el fútbol. Bueno, entonces pues nos despedimos, pasen muy buena noche. Si alguien gusta el libro, ahorita está a la venta. Miren, hace ratito estábamos haciendo la broma, no, todavía no llegamos, de que lo que pasa en el Museo de la Caricatura, aquí se queda. Entonces, hubo una pequeña eventualidad, una cuestión de logística. Viene otra edición que está fabricándose como tortilla ahorita en la imprenta. Esta es una edición provisional, por eso el costo es de 200. Es la misma información, nada más que el otro viene en una edición igual, el mismo formato, el mismo número de páginas, pero es otro el diseño. Entonces, ustedes tomen la decisión. Nosotros encantados de la vida de compartirles el conocimiento, y yo siempre con la honestidad por delante. Pero insisto, es la misma información, pero bueno, hubo ahí un problema de logística. Y pues pasen a la tienda, disfruten el museo, que tenemos que apropiarnos de los museos, porque por eso son las noches de museo. Muchas gracias a todos y bonita noche. Gracias, Fabián. Gracias, Mayola. Aquí está el libro, y a nombre de nuestros amigos del Museo de la Caricatura, del maestro Héctor, del maestro Juan Terrazas, y también queremos hacer otro aviso parroquial. Aparte que, como bien dicen, está el libro. También tenemos otro libro de la autora, que es El Refrenero Agavero, que le publicó la Universidad Autónoma del Estado de México. Ese libro, su precio regular es de 250 pesos, pero igual está en promoción, igual que el de Gabriel Vargas, Más allá de la familia Burrón. Y tenemos botones y loterías, y damos las gracias a nuestros amigos de Mezcal Galope. Ellos nos pueden acompañar porque hoy tienen un evento precisamente de la cultura oaxaqueña en el sur de la ciudad, pero nos dejaron mezcal de cortesía. Ya había alguien que le brillaron los ojos, así es que bueno, pues pueden pasar a la degustación y también por su libro. Gracias. Gracias, Dani. Gracias a todos por venir. Ya lo que se portó bien con nosotros.